Siguiente área que tenemos que auditar, que tenemos que analizar, es la planificación de las tareas de mantenimiento. Hoy en día ya no nos importa tanto que las tareas de mantenimiento sean correctivas. Si hace algún tiempo se hacía especial hincapié en que las tareas de mantenimiento no fueran correctivas y que la mayor parte del mantenimiento se dedicara al mantenimiento preventivo, hoy no es así. Hoy buscamos que la mayor parte de las tareas de mantenimiento sean programadas y poco nos importa que sean de carácter correctivo o de carácter preventivo. Nos interesa el mantenimiento programado. Pero claro, para eso, para tener una buena base de mantenimiento programado, es decir, para que nuestro mantenimiento se base en este mantenimiento programado, nos hace falta tener una planificación del mantenimiento, una programación del mantenimiento. La planificación es una necesidad que surge de la preparación, de la necesidad de preparar las actividades. No podemos planificar, no podemos intervenir en muchas ocasiones si no tenemos las herramientas o no tenemos los materiales adecuados o no tenemos a las personas en disposición de poder intervenir. Tenemos que planificar las actividades que vamos a hacer, tenemos que conocer cuál va a ser la carga de trabajo que tenemos en el futuro inmediato para saber si podemos afrontarla o no, si tenemos que sacarlo fuera o cómo tenemos que abordar las tareas de mantenimiento que tenemos que hacer. Cuando tenemos un mantenimiento puramente correctivo, pues aquí no nos hace falta preparar nada, pero en un mantenimiento puramente correctivo sin programación tenemos que entender siempre que esto es un mantenimiento pues absolutamente deficiente, un mantenimiento que nos va a dar un resultado siempre muy alejado del óptimo y que nunca va a ser un mantenimiento world class o clase mundial, que es lo que buscamos con este tipo de auditorías, identificar dónde fallamos. Y nuestra base de mantenimiento es un correctivo, pues por supuesto ya sabemos dónde estamos fallando. Auditec es el software desarrollado por Renovetec para facilitar la realización de auditorías de mantenimiento. Cuando un profesional pretende llevar a cabo una auditoría de mantenimiento, tiene que conocer cuáles son los puntos que tiene que investigar, cuáles son los puntos en los que debe incidir, en los que debe analizar para concluir si está acercándose a un modelo de excelencia o no. Auditec es un software desarrollado por profesionales de mantenimiento, desarrollado por los ingenieros que integramos el Instituto Renovetec de Ingeniería del Mantenimiento. Te animamos a que te intereses por Renovetec, que nos solicites una versión demostrativa de este software y que analices sus posibilidades. Si nosotros buscamos planificar toda nuestra actividad, ¿qué nos importa en primer lugar? Nos importa que la planificación abarque todas las áreas, es decir, que tengamos una planificación completa, que no haya ninguna parte de la instalación que se nos haya quedado por fuera de nuestra planificación. Pero si bien en algunas instalaciones se instauró el concepto de parada de mantenimiento, en muchas instalaciones que buscaban una buena disponibilidad, se instauró el concepto de parada de mantenimiento, una parada que se hacía anualmente y que además de forma que se podía conocer ya con mucha antelación cuáles eran las actividades que se iban a realizar en esas paradas. Y eso se entendía además como una buena gestión de mantenimiento. Si nosotros somos capaces de prever cuáles son todas las tareas que vamos a llevar a cabo, pues lo que decimos es, joder, que bien está organizado este departamento de mantenimiento. Hoy en día, por desgracia, no pensamos que sea así. Hoy en día lo que pensamos es que una planificación del mantenimiento en el que anualmente ya se conoce la duración de la parada, las intervenciones que se van a realizar, etcétera, es una gestión de mantenimiento fuera del óptimo, porque contiene un gran número de tareas sistemáticas que probablemente se hayan decidido por horas de funcionamiento, que se hayan decidido por producción, que se hayan decidido por tiempos, espacios de tiempo naturales. Por tanto, no se corresponderán con el estado de la instalación, sino que se corresponderán con otro tipo de contadores o de mecanismos que deciden cuándo hay que intervenir o cuándo no hay que intervenir en la máquina. Si el concepto de parada se nos va quedando antiguo, ¿cuál es el concepto que hoy en día se impone? Es un concepto parecido, pero no igual.
Hoy en día se prefiere el concepto de ventana de mantenimiento. Una ventana de mantenimiento es un periodo de tiempo en el que podemos realizar órdenes de trabajo que se corresponden con cosas que hemos identificado que pueden llevar a un fallo potencial, es decir, que mediante tareas de diagnóstico hemos identificado que hay que intervenir en determinados elementos, porque si no interviniéramos terminarían convirtiéndose en un fallo de consecuencias que no podemos asumir, pero claro, solo el diagnóstico es el que nos dice que tenemos que intervenir en ellas. No se deciden con carácter sistemático. Hay una serie de periodos en los que podemos meter órdenes de trabajo que nos surgen del diagnóstico, y fuera de esos periodos no deberíamos meter nada. Pues esos periodos en los que podemos meter órdenes de trabajo son las ventanas de mantenimiento, que se deciden en función de un factor, de un concepto que llamamos factor limitante. Para conocer más sobre ventanas de mantenimiento, pues os aconsejamos ver este vídeo. En cuanto a las ventanas de mantenimiento, ¿qué nos importa? Nos importa saber que el mantenimiento se basa en ventanas de mantenimiento, nos importa saber que existen unos criterios claros para definir cómo son estas ventanas de mantenimiento, nos interesa que en mantenimiento se tenga claro el concepto de ventana ordinaria, de ventana extraordinaria, de ventana de urgencia y del concepto de emergencia, y que haya unas pautas claras en las que se decida cuándo una intervención ha de colocarse en una ventana de ordinaria, extraordinaria, urgencia, emergencia, o cuando hay que abrir una ventana extraordinaria, una ventana de urgencia, o hay que decretar una emergencia. Hay tareas, por otro lado, que no requieren ninguna parada, por tanto no requieren ubicarlas en ventana. Tendremos que tener claro cuáles son esas tareas, y nuestro sistema tiene que distinguir estas tareas que no requieren de parada, de ventana de mantenimiento, de las tareas que sí que requieren parada de equipo, y por tanto hay que colocarlas dentro de una ventana de mantenimiento. La priorización de las intervenciones es otra cuestión que nos preocupa mucho a la hora de implementar un sistema de ventanas de mantenimiento, un sistema de planificación de mantenimiento. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque alguien tiene que decidir si esto es una cuestión que requiere de una intervención inmediata, o que puede programarse con más o menos tiempo de antelación. Tiene que estar muy claro quiénes son las personas autorizadas para decretar esta priorización, y tiene que estar muy claro cuál es el sistema que siguen para priorizar las órdenes de trabajo. Son 19 las cuestiones que nos vamos a plantear. En primer lugar, si existe una planificación del mantenimiento que se realiza, si la planificación abarca todas las áreas de la empresa, si la planificación se basa en ventanas de mantenimiento, si se ha establecido un procedimiento claro y por escrito de cómo operar con ventanas. Si no existiera este procedimiento escrito o no fuera suficientemente claro aún existiendo, tendríamos que calificar esta cuestión negativamente. Tiene que distinguirse entre los trabajos que requieren parada de equipo, de sistema, de subsistema, de área de planta. En aquellos que requieren parada, tenemos que valorar si se distingue correctamente entre ventanas ordinarias, extraordinarias, ventanas de urgencia o emergencias. Para determinar las ventanas ordinarias, está claramente establecido cuál es el factor limitante, es decir, qué factor es el que abre una ventana ordinaria. Todo el trabajo se realiza preferentemente en ventanas ordinarias. Están determinados los horizontes temporales de las ventanas ordinarias, extraordinarias y de urgencia. Se dispone de una herramienta adecuada para realizar la planificación. Se dispone de un sistema que permita priorizar las órdenes de trabajo, que clasifique estas órdenes de trabajo de acuerdo con la forma en que tengamos que intervenir. Está claro quién es la persona, o quiénes son los cargos que tienen que llevar a cabo estas priorizaciones. Dentro de esta priorización se tiene en cuenta la gravedad de la consecuencia. Dentro de esta priorización se tiene en cuenta la evolución del fallo detectado. Es importante que entendamos esto de la evolución del fallo detectado. Un fallo que no evoluciona, un fallo latente, que no ha llegado a causar ninguna consecuencia,
aun estando fuera de los estándares que hemos definido, no evoluciona, tenemos que entender que es un problema que está que debemos considerarlo en seguimiento, en observación, pero no es un problema que requiera una intervención inmediata. Tenemos mucha tendencia en muchos casos a pensar que simplemente porque el nivel de vibraciones eleve por encima de un determinado punto, tenemos que ir corriendo a solucionar el problema. Estamos hartos de ver cómo máquinas que llevan vibrando 2 años y que llevan vibrando exactamente en el mismo valor durante 2 años, incluso fuera de la norma 10.816, que determina niveles de vibración por desequilibrio para determinados equipos que pueden causarle daño, cómo se mantienen funcionando durante muchísimo tiempo sin que el equipo sufra aparentes daños. Entonces es muy importante para nosotros observar la evolución. Si nosotros ahora observamos evolución y observamos la gravedad de que ese fallo potencial se termine materializando, podremos de alguna manera priorizar de una forma mucho más precisa que si solo tenemos en cuenta la gravedad de la consecuencia. ¿Existe un nivel adecuado de niveles de priorización? Todos los responsables de llevar a cabo las priorizaciones conocen perfectamente el sistema. Sí que observamos que en muchos sitios hay demasiada gente encargada de priorizar. Cualquiera puede priorizar, cualquiera decide si una orden de trabajo es urgente o no es urgente, o es de emergencia o cómo es, y eso pues le resta mucho rigor al sistema de priorización. ¿Se priorizan todas o algunas órdenes fuera de lo dictado en el sistema de priorización? Es decir, que parece como que el sistema de priorización solo es para unas cuantas que están bajo la lupa, pero el resto, bueno, pues el criterio es otro, ¿no? La herramienta para priorizar las órdenes de trabajo se utiliza correctamente. Con esta valoración de la planificación nos quedaría avanzar, dar el siguiente paso para analizar nuestro sistema de investigación de averías.